Businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul. Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist Kavala ein Staatsfeind. Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Lebenslange Haft, so lautet das Urteil des Gerichts in Istanbul gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala. Hayatımın merkezinde Mi vida gira ahora en torno a la increíble injusticia cometida a mi marido. mağduriyet bulunuyor. Me imagino que usted también quiere hablar conmigo sobre ello. Şimdi okuyabiliyor musun? Evet. Ya. Mi percepción del tiempo aquí es diferente. El tiempo pasa más deprisa. Los límites entre días y meses se difuminan. Es como si se fusionaran en un continuo. No tengo quejas sobre las condiciones de reclusión. Es una de las prisiones mejor gestionadas de Turquía. Me he acostumbrado a vivir en una celda individual. Prefiero la soledad a compartir la celda con otros. Lo que más echo de menos es la vida con mi mujer en nuestra casa. Haftada bir gün salı günleri. Voy a la cárcel una vez a la semana, los martes. Este martes también fui a ver a mi marido. Es una visita de 1 hora. La mayoría de las veces estamos separados por un cristal y nos tenemos que comunicar con un teléfono. Telefonla konuşuyoruz. Mi madre tiene 97 años. Me entristece mucho pensar que tal vez no vuelva a verla. Çok üzün verici. A veces me parece extraño no haber visto nunca la celda que ocupa. Una vez me envió un dibujo que había hecho, su mesa y su cama, pero por supuesto eso no te transmite una imagen completa. Lo recuerdo perfectamente. Él no estaba en Estambul, sino en Gaziantep. Había ido allí para hablar con las autoridades municipales sobre un programa cultural para refugiados. A mi regreso a Estambul me detuvieron al bajar del avión. El fiscal solicitó mi arresto sin haberme tomado declaración. Al principio pensé que me pondrían en libertad en unos días, pero su actitud, sobre todo el comportamiento del fiscal, me hizo comprender que no se trataba solo de un error basado en una sospecha inicial que pronto se demostraría como infundada.
El gobierno de coalición formado por el AKP y el ultranacionalista MHP encarceló a Kavala para aumentar la presión sobre la sociedad civil. Kavala simboliza todo lo que no les gusta. Un empresario que apoya actividades de la sociedad civil, que apoya a artistas, defiende los derechos de las minorías y es extremadamente educado. This place was built as a tobacco warehouse. My grandfather was born in Kavala. He was a tobacco merchant. That's why the warehouse was built here. Of course, I don't remember those times, but I know a bit the history of this neighborhood. In 2002, together with some colleagues, we established a cultural organization called Anadolu Kültür. Me llamo Asena Günal. Tras el encarcelamiento de Osman Kavala, pasé a dirigir el Centro Cultural Anadolu Kültür. We thought that contemporary art definitely contributes to critical thinking, self-reflection, to understand the issues influencing the culture, the political culture. Osman Kavala es un jefe muy especial, es amable y reflexivo. Intenta ponerse en el mismo plano con la gente con la que trabaja. Me parece extraordinario que Osman Kavala intente hacer algo útil con el patrimonio heredado de su familia. Se podría decir que es una persona que casi se avergüenza de disponer de tantos recursos. No responde ni mucho menos al estereotipo de hombre rico. Ganar dinero está bien. Pero es un gran privilegio vivir en una sociedad en la que personas de distintos credos y etnias se sientan ciudadanos iguales, en la que los pobres y los ricos puedan utilizar los mismos servicios públicos. Si con tu trabajo contribuyes a crear una sociedad así, también te enriqueces, a pesar de los riesgos. Our first destination was Diyarbakır. Center of the Kurdish region with a strong cultural heritage. En los proyectos también teníamos en cuenta el patrimonio cultural armenio en Turquía o la violación de los derechos de los distintos grupos étnicos. Intentábamos crear una base sobre la que todos en Turquía se sientan ciudadanos iguales. Así que no estábamos tratando de dividir a la sociedad, sino al contrario, unirla. En general, nuestra labor y nuestro enfoque no han cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es el régimen de Erdogan, su transformación en un sistema personalista y el hecho de que haya empezado a reprimir todas las voces disidentes. La verdad es que no pensamos que pudiera pasarnos algo por hacer este trabajo. Satılmışlar. Gül, gül. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Ne kışkırtıyorsun? Hepiniz hakkında dava açın. Yapma. Ya çocuğun için yapma arkadaşım be. Ailen için yapma, akrabaların için.
Cuando supe del plan del gobierno de construir un centro comercial que destruiría el parque, me uní a mis colegas en una campaña para convencer a los responsables de que era una pésima idea. Mi oficina está al lado del parque, así que pude observar y hablar con los jóvenes que se reunían allí. Me impresionó su determinación de proteger el parque, su sentido de la justicia y solidaridad. La mayoría no estaban vinculados a ninguna organización y probablemente era la primera vez que participaban en una protesta de ese tipo. Açıkçası bu halkın daha büyük bir çoğunluğunun hakkı olduğunu ve bu eylemin terörizm olmadığını, sadece hakkın arandığını düşünüyorum ve Tayyip Erdoğan'ın bunu, başbakanımızın bunu görmesini istiyorum. Herkes burada kendini mağdur hissetti ama o Gezi Parkı'nı biz asla yıkılmasına izin vermeyeceğiz ve her şey çok güzel olacak. Ahí está la oficina de Osman, a solo unos pasos del Parque Gezi. Se ve desde la ventana. Osman pasó la mayor parte de su infancia y juventud en la planta baja de este edificio. Por eso está muy unido al Parque Gezi. Y cuando empezaron las protestas, veía lo que estaba ocurriendo allí, aparte de que también era importante para él que se conservara el parque. Birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. No solo se trataba del Parque Gezi. En el periodo anterior a las protestas había mucho malestar acumulado en la población y la gente dijo basta. En el fondo se convirtió en una lucha por la dignidad humana. Burası zaten devrim meydanı. Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi terk edene kadar buradayız. Buradan bir yere gitmeyeceğiz. Şu anda Gezi Parkı boşaltıldı. Taksim Meydanı boşaltıldı. Ve bu millete teslim edildi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkı'nın içini temizledi. Şimdi çiçeklendirmesini yapıyor. Yeşillendirmesini yapıyor. Gerçek çevreciler şu anda iş başına. La primera vez que escuché que mi marido era acusado de organizar y financiar lo ocurrido en Gezi, pensé que era una acusación disparatada, fantasiosa. No encontraba otra palabra que fantasía. Durante las protestas llevé al parque un altavoz y una mesa de plástico. Eso y unas galletas fue la única evidencia que recogía el pliego de acusación para demostrar que yo había financiado las protestas. Gezi fue un movimiento social en el que participaron 3,5 millones de personas en casi toda Turquía. Algo así no puede ser financiado y dirigido por una sola persona. Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır.
Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi. El señor Erdogan comenzó a lanzar graves acusaciones contra mí antes de que se me abriera un sumario. Creo que ni el gobierno ni la fiscalía creían de verdad la absurda afirmación de que yo dirigí y planeé las protestas en colaboración con George Soros. De hecho, la ridícula y artificiosa acta de acusación no incluye prueba alguna referente al caso por el que se enjuicia a Osman Kavala. No hay nadie ya en el mundo que no lo sepa, pero las injusticias continúan. El día de la visita es el día más importante de la semana para mí. Esa hora que pasamos juntos es para mí la hora más importante de la semana. En la medida de lo posible intentamos hablar de cosas normales, cosas que nos gustan. Sobre libros que hemos leído. Todos los libros que entran en la cárcel reciben este sello de control. Este es el sello. Este es uno de los libros que Osman ha leído y me ha devuelto. Leo, sobre todo novelas. Meterme en la vida de otros, viajar a otros mundos, me ayuda a soportar las restricciones físicas. Además de novelas contemporáneas, estoy releyendo a los clásicos y descubro cosas nuevas que no había percibido o entendido antes. Intentamos leer el mismo libro al mismo tiempo. Nos ayuda a mantenernos a flote. Me alegra mucho compartir con él esa pasión, la lectura y compartir lo que leemos. En nuestras cartas intercambiamos impresiones y reflexiones sobre los libros que leemos. Cuando leo algo sugerente o emocionante, lo quiero compartir con Ayşe. Intento imaginarme cómo va a reaccionar. Se podría decir que al leer una novela, entablas un diálogo con el autor. Y en mi caso, cuando leo, intento incluir a Ayşe en esa conversación. Por supuesto, los libros son su salvación. En la celda solo puede tener 10 libros. Y si quieres uno nuevo, tienes que devolver el otro. Hay mucho tráfico de libros. Van y vienen todo el rato. Cuando ocurre una catástrofe de ese tipo, quieres estar con la persona que más te importa, obviamente. Y lo primero que sentí en esa situación fue: estamos separados.
Suelo tener un sueño muy profundo, pero me desperté de golpe. Imagínese la intensidad del terremoto. Instintivamente pensé en los grupos de niños con los que trabajo. Me llamo Yeter Erel Tuma. Fundé y dirijo la Asociación Esperanza Multicolor. En aquel momento pensé si los niños estarían a salvo, porque Esperanza Multicolor es, desde su creación, la única instancia a la que esos niños acuden y se sienten acogidos. Comprobamos que el Estado era incapaz de afrontar las secuelas de un terremoto tan fuerte. Me imaginaba lo terrible que debía ser esa sensación de impotencia. Me apenaba no poder participar en las labores de ayuda. Había noticias de personas atrapadas en los escombros que esperaban ayuda. Sus amigos y familiares escuchaban su voz, pero no podían hacer nada para rescatarlas. Si hubiera estado en libertad, habría contactado a mis amigos en la región y habría organizado ayuda. Justo tras el primer terremoto, nuestra reacción fue: la situación en Adiyaman es horrible, hay que ir allá. El primer equipo que enviamos no pudo acceder a la zona afectada. Durante 3 días no hubo presencia del Estado y todos los accesos estaban cortados por el ejército. La situación demuestra que el Estado no fue capaz de garantizar la vida y la seguridad de las personas. El hecho de que, a diferencia de otros países, ningún ministro o alto funcionario haya dimitido tras la catástrofe revela la falta de sentido de responsabilidad hacia la población. Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Ben sana yaptım, sen beklemedin. Hola. Llegamos aquí una semana después del terremoto y desde entonces estamos trabajando no solo en las zonas de juegos que hemos montado, sino que compartimos nuestra experiencia en la atención a menores. Miren lo que hice, miren. 1, 2, 3. ¡Tatam! Cuando era joven tuve la oportunidad de visitar Diyarbakir y otras ciudades del sudeste del país. Y esa experiencia me enseñó que esa región es muy diferente. Mis conversaciones con amigos kurdos me ayudaron a entender mejor cómo se sienten bajo las políticas represivas y discriminatorias a las que están expuestos los ciudadanos kurdos. Durante la guerra organizamos actividades con niños. Los sacamos literalmente de las barricadas, aunque fuera muy difícil. Y realizamos actividades para que se olvidaran de todo por un instante y nosotros pudiéramos ocuparnos de su bienestar.
Un día nos visitó Osman Kavala y poco después, unos 20 días después de haber estado en Diyarbakir, anunció la creación de un fondo para la infancia. Ese dinero nos permite realizar un trabajo cualificado con los niños. Nasıl söyle? Hocam gelsin. Hocam diyor ki hocam gelsin hocam. İsto. Öyle bir şey Tamam. Atıyorum. Arin! Tras la guerra, los niños rechazaron su propia cultura y su lengua materna porque habían desarrollado un mecanismo de defensa. Pensaban que todo lo que estaban padeciendo se debía a que eran kurdos y si rechazaban su identidad kurda, convirtiéndose en turcos, se sentirían seguros. Un resultado terrible. Por eso empezamos a pensar cómo desarrollar una cultura de la paz con los niños para que puedan convivir con su propia identidad y su historia y su cultura. Üzerine çalışmalar başlattık. Bıhara çıkmışe kulik ve beli desta habina gönderme. Pensé que promocionando la colaboración entre artistas, escritores e intelectuales de Estambul y Diyarbakir contribuiría a desarrollar el entendimiento mutuo, a mejorar la confianza y a sentirnos parte de la misma sociedad. Una de las primeras actividades de Anadolu Culture en las que participé fue un programa para niños de Diyarbakir. Nunca se me olvidará su entusiasmo y comprobar cuánto necesitaban esa atención. En la acusación fabricada contra mí se dice que colaboré con minorías para incitarlas contra el gobierno y que esas actividades se llevaron a cabo disfrazadas de programas culturales. Llevamos 20 años trabajando en el sudeste de Turquía y es la primera vez que una autoridad oficial hace una acusación tan falsa. Indica el avance de una mentalidad autoritaria enemiga de las minorías. Un colega abogado me llamó y me preguntó si me hacía cargo del caso. Y como conocía a Osman Kavala y respetaba su labor, dije que sí, que por supuesto. Lo que nunca imaginé es que el caso se prolongaría y cambiaría tanto. Durante todo el proceso esperas que en algún momento se diga qué delito, qué evidencias hay. Escuchas lo que dicen los abogados y nada. Abandoné la sala del tribunal al final de la última vista. No quise escuchar el veredicto porque no quería seguir oyendo las mismas palabras, las mismas frases. No podía soportarlo más. Benim büyük endişem bu durumun kanıksanması, normalleşmeye başlaması ve normal kabul edilmesi. Sadece burada bunun normal olarak kabul edilmemesi gereken bir durum olduğunu belirtmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara'ya Gezi davası kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi bulunan Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Estamos ante un caso concreto que demuestra que, lamentablemente, Turquía no respeta los tratados internacionales.
hemos insistido en todas las audiencias en que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se debe respetar. Así lo prescribe también la Constitución turca. Y cuando hay un conflicto jurídico entre un tratado internacional y una ley nacional, prevalece el derecho internacional. Überraschend wurde Osman Kavala heute von dem Vorwurf freigesprochen, die Gezi-Proteste finanziert zu haben. On Tuesday, Kavala was unexpectedly cleared and released. Sentí un alivio enorme. Empaqué mis cosas, me despedí de los presos de las celdas vecinas y me llevaron a un auto que esperaba a la entrada del edificio. Confiaba en llegar lo antes posible a casa. Esperé durante horas con nuestros familiares y amigos para reunirme con mi marido en un lugar cercano a la prisión. Y luego de horas de espera, me enteré de que lo habían vuelto a detener por otro cargo del que ya había sido absuelto y que seguiría en la cárcel. Mis abogados me dijeron que el presidente había criticado duramente mi absolución. Y ahí comprendí que no habría un desenlace judicial que no correspondiera a sus deseos. Eso fue, por supuesto, una forma de tortura. Ese día fue la primera vez que me vino a la mente la palabra tortura. Osman Kavala has been given a life sentence without parole. Osman Kavala ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. The businessman has already spent over 4 years in prison without a conviction. Now Kavala's been sentenced to life behind bars. Hiçbiriniz hesap veremeyeceksiniz. Yargılanacaksınız. Cuando escuché el veredicto, me invadió una enorme tristeza por el estado de la justicia y de los jueces en mi país. Creo que las distintas fases de este juicio político, el uso de diferentes cargos para prolongar mi detención y finalmente el veredicto revelan claramente la manipulación que existe en los procesos judiciales en Turquía y el abuso del sistema penal turco. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, 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 Kavala. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Durante el día puedo dar unos pasos en mi pequeño patio. En verano doy de comer a los gorriones que anidan en los muros y observo las gaviotas que me sobrevuelan cuando se dirigen al mar. También me gusta mirar las nubes, sus formas y movimientos. Me hace sentir más cerca de la naturaleza. El sentimiento que intento bloquear todo el rato es el de tener esperanza. La esperanza puede consumirte. Cuando pienso en la figura de Osman Kavala, es una de las personalidades más importantes que han fomentado el arte actual. Me llamo Atesh Alpar, soy artista conceptual, trabajo con fotografía y video desde hace 10 años y en los últimos 3 me he interesado por el arte performativo.
Me inquietó mucho que fuera arrestado ilegalmente y sin motivo alguno por apoyar la cultura y las artes. Tutuklanması beni rahatsız etmişti. Realicé un retrato de gran tamaño de Osman Kavala para seguir sus pasos. Caminé por las zonas que le gustaban, me empapé de los olores que le gustaban y lo llevé a pasear por las calles de Estambul por unas 15 horas en 3 días, 5 horas al día. Fue muy emocionante para mí. Pero no lo hice solo por Kavala. Es un símbolo de toda la situación. El líder kurdo Demirtas y muchos presos más siguen encerrados sin razón alguna y eso me indigna mucho. Durante la performance era consciente del riesgo porque el gobierno ha sido muy duro con Osman Kavala, pero aún así me dije que había que hacer algo. Porque en este país, cuando se reúnen 3 personas, las detienen sin más. Hay presos políticos. Pensé que, a pesar del riesgo, alguien tiene que alzar la voz. El abogado de Osman Kavala oyó hablar de mi performance y me preguntó si podía facilitarle algunas fotos de la acción. Imprimí algunas imágenes en forma de tarjeta postal y se las di. El abogado se las llevó enseguida a Osman Kavala y al parecer se rió bastante y dijo que le hacía muy feliz. Desde el primer día de cárcel he sentido la solidaridad de mis jóvenes amigos artistas. Me hacen llegar a través de un abogado amigo los textos y dibujos que realizan durante sus viajes a Silivri. Saberlos tan cerca y notar su presencia a través de sus escritos me anima mucho. Vamos a la cárcel de Silivri. No podemos visitar a Osman Kavala. Está prohibido. Solo pueden entrar sus abogados. Así que cada uno escribe una pequeña nota o una carta y esperamos en el aparcamiento. Es una concentración de solidaridad a distancia, pero para nosotros es importante que él sepa que estamos allí. Silivri es una cárcel de alta seguridad. Está a unas 2 horas de Estambul. Para visitar a alguien necesitas todo el día. Y eso es un serio inconveniente para las familias o amigos que visitan a los presos. Y depende del humor de los militares y policías. A veces te dejan llegar al aparcamiento, otras te paran a varios kilómetros. Nos asignan un lugar determinado y ahí podemos desplegar nuestras pancartas. Bir tane daha olmalı. Fazla olan açmayız zaten bu biraz. İşte böyle oldu. El caso Osman Kavala nos concierne a todos porque no hay delito. Algo así solo ocurre en regímenes autoritarios y dictaduras. Nosotros no estamos de acuerdo y por eso hemos venido. Buna itirazımız var. Bu yüzden buradayız.
Le deseo que se reúna con su familia, que recupere la libertad. Al parecer tiene problemas de vista porque lleva ya muchos años sin poder mirar a lo lejos y dificultades para andar porque solo camina en superficies duras. Deseo que se reúna con sus seres queridos, que vuelva a ver el mar, el cielo y que pueda mirar hacia el horizonte. Ya no somos jóvenes. Tal vez estas cosas se soportan mejor cuando eres joven y tienes toda la vida por delante. Eso te permite resistir mejor el día a día. Pero a nuestra edad, cuando no sabes cuántos años te quedan, es muy duro que nos roben 5 años de nuestras vidas. Es imposible que no te afecte. Hace casi 2 años, un amigo más joven que yo, que no estaba en prisión, murió de un infarto. Me hizo pensar que también podría ocurrirme a mí. En la cárcel piensas a menudo en la muerte. No obstante, nunca me ha preocupado la idea de pasar el resto de mi vida entre rejas. Simplemente no sé cuándo volveré a ser libre.